Muy bien, busquen en sus Biblias Isaías, el capítulo 60. Isaías capítulo 60. Qué bacán el tiempo en el cual estamos estudiando el capítulo 60, porque la semana pasada celebramos ¿qué cosa? La Navidad, la primera venida del Señor. Y a partir de este capítulo empezamos a estudiar ya los últimos capítulos de Isaías y se tratan de una mezcla de lo que es el problema de la gente y a la vez la segunda venida del Señor. Y si prestamos atención al capítulo 60, vamos a ver un vínculo entre el nacimiento de Cristo y la segunda venida del Señor. Vamos a ver cómo serán los tiempos antes de su venida y cuáles son unas características de su segunda venida del Señor. Y si Cristo llegó en el momento exacto la primera vez, nació según la profecía en el día exacto, si entró a la ciudad de Jerusalén el día exacto, podamos esperar que Él vuelva tal como lo ha dicho. Porque Daniel capítulo 9 profetiza el día que Cristo iba a entrar, el día, no el año, ni el mes, sino el día que Cristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Ezequiel capítulo 4 profetizó el día que la nación, o mejor dicho, no, el año que la nación de Israel iba a ser nación de nuevo. Ezequiel capítulo 4 también profetizó en qué año Israel iba a tener Jerusalén como capital oficial. Entonces, con esas profecías ya cumplidas, sabemos que las profecías según la segunda venida se van a cumplir. Dios sigue profetizando de Judá y cómo Judá irá al cautiverio en Babilonia por el pecado que ellos habían cometido, pero sin embargo hay esperanza, porque el castigo no será el final del pueblo, porque Dios es fiel y cumple con sus promesas. Y si nosotros también le fallamos al Señor, si Dios sigue siendo tan fiel con Israel, será fiel con nosotros también. Y esa es nuestra gran esperanza. Y vamos a ver que las naciones gentiles, las naciones que hoy en día son los enemigos de Israel, y las naciones que odian a Cristo, llegarán a Jerusalén durante el milenio, cuando Cristo estará gobernando desde Jerusalén, para alabarle al Señor, para presentar sus ofrendas al Señor. Y con eso empezamos con el primer versículo. Levántate. ¿Por qué no hacen caso? No. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Con muchas profecías bíblicas, esta profecía tiene su aspecto de corto plazo y a la vez de largo plazo. Cristo llegó al mundo como la luz del mundo. Sin embargo, los judíos y la mayoría de la gente rechazó la luz de Cristo. Por su rechazo, el versículo 2 llegó a ser realidad, y por supuesto es la señal de una de las características de los últimos días. Dice, la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. La historia, hermanos, no se repite exactamente, pero Dios sí manda señales y hace cosas en la historia que llegan a ser precursores o señales de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, vemos este versículo que habla de las tinieblas antes de la segunda venida de Cristo, y cómo la luz brillará en Jerusalén. Nos hace recordar quizás lo que pasó con la penúltima plaga en Egipto, cuando el pueblo iba a salir libre de su
cautiverio. ¿Cuál fue la penúltima plaga en Egipto? ¿Se acuerdan? Las tinieblas en Éxodo. Para los egipcios se quedaron en tinieblas, mientras en la parte que correspondía a los judíos, ellos plena luz, sin ningún problema, ¿no? La plaga de las tinieblas. Y vemos que en el tiempo de Cristo, en una forma espiritual, habían bastantes tinieblas, bastante falta de entendimiento mientras Cristo estaba en el mundo. Y cuando Cristo se murió en la cruz, desde mediodía hasta las 3 de la tarde también hubo tinieblas. La luz estaba ahí, colgada en la cruz, y el mundo en las tinieblas. ¿Ok? Antes de la segunda venida del Señor habrá un tiempo de tinieblas, tanto físico igual que espiritual. El libro de Apocalipsis lo enseña, por si acaso, cuando dice que la tercera parte de las estrellas se caerán, la luz del sol se tapará, etc. Pero para nosotros hoy quiero enfatizar lo que profetiza Cristo en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21. Tiene que ver con las tinieblas y con la luz. Primero, Lucas capítulo 21, si quieren buscarlo en su Biblia. Lucas capítulo 21, vamos a empezar con el versículo 5 de Lucas. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. ¿Ya? El contexto es que Cristo está en los últimos días de su vida terrenal. Y los discípulos de Cristo estaban con él en el templo. Y el templo era un edificio impresionante en el tiempo de Cristo. Y se quedan ahí maravillados del edificio. Por eso dice aquí, algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Y así que Jesús les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, literalmente, cuando los romanos atacaron a Jerusalén y al templo y sacaron piedra por piedra al templo porque querían sacar el oro que se había derramado entre las piedras por el calor del incendio ahí que habían prendido. Pero es interesante porque no hay mucho tiempo para explicar eso, pero la Biblia también enseña que durante la tribulación va a haber otro templo en el cual el anticristo va a pararse un día y proclamarse Dios. Y ese templo también, por su desobediencia del pueblo, será destruido. Aunque al inicio los judíos van a quedarse contentos con el templo que el anticristo ha construido para ellos. Lo que nos corresponde hoy es ver los versículos 7 y adelante. Dice, entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados. Antes de la venida de Cristo, por segunda vez, dice Cristo, tengamos cuidado. ¿Para qué? ¿O de qué? ¿Qué dice ahí? De no ser engañados. El engaño en los últimos días. Tener cuidado que nadie nos engañe. Está hablando con los discípulos de Cristo. No está hablando con la gente que no cree en Él. Cuidarnos, prestar atención, ver bien las cosas, no vivir como ciegos. ¿Engañados de qué? ¿Qué podría o quién o quiénes podrían engañarnos? Versículo 8, la segunda parte. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy. Y también el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan.
Hoy en día hay varias personas, varios hombres en el mundo actual que se han proclamado Cristo. Y hay pocas personas que le siguen. No tienen mucho éxito esos que se proclaman Dios o Cristo. Pero sí hay muchas sectas en el mundo, ¿lo cierto? Muchas personas que están creyendo cosas que no son. Pero tampoco para nosotros, si somos creyentes, no es un peligro tanto para nosotros. El día que alguien venga y me dice, Brian, por si acaso, yo soy Dios, yo no lo voy a creer. Para mí eso sería una tontería. Pero la idea aquí no es exactamente las personas que se proclaman Dios. La idea es de un anticristo o de un falso profeta. Anticristo no solamente es la persona que está en contra de Cristo, sino es la persona que quiere ocupar el lugar de Cristo, tomar su lugar de Cristo. Alguien que busca recibir lo que le corresponde a Cristo. Esa es la primera preocupación de Cristo aquí cuando dice, tengan cuidado, que nadie los engañe. Esos anticristos. Dice aquí, y cuando oigan hablar, ¿de quiénes? ¿Quiénes van a hablar? Los anticristos, los falsos cristos, los falsos profetas, los que buscan tomar el lugar de Cristo. Cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero. Pero el fin no llegará de manera repentina. Eso es muy importante, esa última frase de este versículo. Hermanos, podríamos terminar engañados por los que quieren tomar el lugar de Cristo y por los que quieren sembrar miedo en nosotros al ver que el fin se acerca. ¿Falsos profetas? ¿En qué sentido? Siempre han habido falsos profetas. No es nada nuevo. Entonces, ¿qué tiene que ver falsos profetas con las señales de los últimos días? Este pasaje habla de los falsos profetas específicamente que van a estar presentes en los últimos días. Versículo 8 dice que vienen en el nombre de Cristo. Y siempre un profeta es alguien que dice, yo he sido enviado por Dios. No necesariamente dice, yo soy Cristo, sino yo he venido en nombre de Dios. Eso es un falso profeta. Es interesante, ¿no? Porque en Hechos capítulo 20, cuando Pablo sabe que pronto va a morir, cuando está ya con la sentencia de muerte sobre su cabeza casi, y está yendo a Jerusalén, ya le han profetizado que ahí va a meterse en un problema grande y que va a morir. En ese contexto, en camino, se reúne con los pastores, con los líderes de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? En capítulo 20 de Hechos, versículo 28, vemos lo que es el contexto también. Nos enseña este versículo qué es lo que debe hacer uno que realmente es pastor, que realmente es una persona de Dios. Dice que yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Primera responsabilidad de una persona que no es un falso profeta, que realmente ha sido enviada por Dios, es velar por el rebaño de Dios. O sea, cuidar. La versión 60 lo expresa mejor cuando dice apacentar o alimentar. ¿Se acuerdan cuando Pedro había negado a Cristo 3 veces? Y cuando Cristo se encuentra con Pedro ese día en la orilla, y ya tiene ahí el desayuno preparado. Cuando Pedro había pescado toda la noche sin pescar nada, y Pedro se da cuenta que es Cristo,
Y Cristo le pregunta 3 veces casi la misma cosa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Y cómo es que Cristo le responde? ¿Qué es lo que Cristo le da como tarea? Apacentar mi rebaño, apacentar mis ovejas. El que realmente ha sido enviado por Dios es la persona que alimenta al rebaño. Es la persona que enseña la palabra del Señor. Ese es el contexto. Eso es lo que Dios exige de un líder de una iglesia. En los versículos 29 al 31 sigue el pasaje diciendo: yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos. Muy parecido a lo que Cristo nos dice en Lucas capítulo 21, ¿no? No se trata de ganar almas para Cristo, para esas personas que son lobos, sino ganar almas para sí mismo. El pastor, entre comillas, que llega a ser el dueño de la iglesia. El pastor que quiere que todos le busquen a él. El pastor que pretende ocupar un lugar especial entre él y Dios. Y es lo que vemos bastante en las iglesias de hoy, ¿no? Deje que el pastor ore por ti. Porque cuando el pastor... ¿así? Mateo capítulo 24, versículo 24 también habla de los falsos cristos. Aquellos que ocupan el lugar de Cristo. Pero hermanos, 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5 hablan de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Brian Van der Kode. No, felizmente que no dice así, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Qué importante, hermanos. El pastor que hace a la gente entender que hay un vínculo especial entre él y Dios es un falso pastor, falso maestro, falso profeta. El pastor que no apacienta el rebaño con la palabra de Dios, sino con sus propias ideas o filosofías, es un falso profeta. Hay pastores que te hacen memorizar frases bonitas que ellos han pensado o han creado y no te enseñan la Biblia. Normalmente yo no hablo así, pero es parte de lo que significa vivir en las tinieblas de los últimos días, porque las tinieblas, según la Biblia, no se tratan de lo que está afuera, porque eso siempre ha habido. Aunque sí va empeorando, va oscureciendo el mundo. Pero según lo que yo entiendo de la Biblia, las tinieblas se tratan de lo que va a pasar en las iglesias en los últimos días. Como mencioné hace unas semanas, es impresionante que un pastor, entre comillas, de una de las iglesias más grandes de mi país, hace 6 meses salió diciendo, hermano, en una conferencia de pastores, dijo: hermanos pastores, tenemos que dejar de enseñar el Antiguo Testamento porque ofende a la gente y la gente no lo entiende, y mejor quedarnos con el Nuevo Testamento. Además, enseñar mucho la Biblia no es bueno porque la gente no capta. Mejor vamos a enseñarle. Y él es uno que dijo: yo tengo frases que siempre repito a las personas porque yo quiero que en el momento de tentación, en el momento de angustia, que la persona recuerda esa frase que le he enseñado. Y lamentablemente un montón de pastores: ay, qué bueno, eso sí, eso es lo que tenemos que hacer. Quieren que todo el mundo recuerde de ellos y no de Cristo.
caminan por aquí y por allá cuando enseñan, porque hablan muy bien, hablan muy bonito, pero casi ni hablan de la Biblia. Solo citan unos cuantos versículos de vez en cuando. Un falso profeta actúa como si fuera una persona enviada por Dios, pero el mensaje es otro. Y ahora en Mateo capítulo 24, versículo 24, y dice aquí, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. De nuevo, la palabra engaño. Y aquí habla de los que son capaces de hacer hasta milagros, pero no necesariamente son milagros aquí. Cuando estudiamos bien lo que dice en el griego, pueden ser milagros, pero también pueden ser cosas grandes que hace a la gente decir, ¡ah, qué impresionante! La gente termina diciendo, ¡wow! Mira esa cantidad de gente que sigue a este hombre. Esta persona que tiene mucha influencia sobre muchas personas. Y ahora, no es malo tener influencia sobre muchas personas, ¿no? El problema es cuando el mensaje no es de Dios. Y hermanos, no estoy hablando a aquellos. A veces estoy contento, a veces lamento tener Facebook. ¿Y por qué? Y Betty se molesta conmigo a veces porque a veces leo cosas y me molesta lo que yo veo. Porque personas de nuestra iglesia a veces ponen cosas que han leído, frases bonitas, cosas bonitas, completamente en contra de la Biblia. Y otros hermanos ponen que les gusta. Yo, por eso me quedé calvo. Hermanos, tengamos cuidado que nadie nos engañe. Seguimos con el texto. Dice, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. Ese es otro aspecto. Cuando dice aquí, está en los aposentos, se refiere a la filosofía griega, donde ellos tenían ciertas sectas y decían, si tú realmente quieres tener mucho conocimiento, tienes que meterte con nuestro grupo y poco a poco te vamos a revelar las cosas ocultas que los demás no saben, que no entienden, porque tú tienes que llegar a cierto nivel con nosotros. Eso es otro aspecto también, ¿no? A veces escucho a los que dicen ser pastores y yo recuerdo que, ¿cómo esta gente, no? Hace años, una chica que conocí de Nicaragua me muestra una carta, me dice, Brian, me dice, mira, yo me siento muy privilegiada porque mira la carta que me envió tal pastor. ¿Y qué dice la carta? Hermana, yo estaba orando por ti y Dios me ha dado una revelación acerca de tu vida. Si tú te acercas a mi oficina con tu ofrenda, Dios te va a revelar lo que me ha mostrado, porque yo te lo voy a decir. Pero hay gente y ella me dijo, ay, Brian, mira, qué lindo. Solo tengo que conseguir mi ofrenda y Dios me va a revelar un plan especial a través de ese pastor. Ay. Pero eso es lo que pasa cuando no leemos la palabra de Dios y cuando no tenemos los ojos bien abiertos. ¿Ya? Mire lo que dice el versículo 12. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. No se trata del mundo. Sí, nos damos cuenta que cada vez hay menos amor en el mundo, ¿no es cierto? Pero lo que vemos, lo que está pasando en la iglesia, en términos generales, es que con la ausencia de una doctrina sana, con la ausencia de la presencia de Cristo, porque Cristo no se queda en una iglesia donde están edificando, glorificando a otro. El Espíritu Santo no se mueve cuando no es bienvenido.
hay una ausencia de amor. La gente se vuelve fría. Y por eso muchas personas terminan decepcionadas, desanimadas en cuanto a su fe. Es una señal de los últimos días. ¿Por qué? Por la misma influencia de esos falsos profetas, esos anticristos, la gente empieza a creer cosas que no son. Y dice el versículo 13, pero el que resista hasta el fin será salvo. Entonces, para dar un resumen, hemos visto qué hacen los falsos profetas, esos anticristos. Primero, causan temor cuando enfatizan, y no he profundizado mucho en eso, causan temor cuando enfatizan las guerras, causan desánimo y desconfianza cuando, y aquí, cuando la gente peca por lo que enseñan. ¿En qué sentido? Causan temor cuando enfatizan las guerras. Las personas que siempre están enfatizando lo negativo, de lo que tenemos que temer, lo que está pasando en el mundo. Sí, es cierto que hay guerras. Y la Biblia profetiza que antes de la venida de Cristo van a haber guerras. Pero ¿cuál es la posición bíblica? ¿Tengo que preocuparme todos los días por las guerras? Otra cosa. Ay, pero ¿han escuchado los cambios climáticos? Ay, ¿qué vamos a hacer? Por si acaso, hermanos, la Biblia lo dice bien claro. El mundo no se va a terminar por los cambios climáticos, sino por la obra de Cristo y por su juicio. Causan desánimo también porque meten temor en las personas, en muchos sentidos. ¿No? Yo les digo que esto lo hacen bastante en mi país. Y todo lo que hacen en mi país, tarde o temprano llega acá también. Y yo he visto ya que ha empezado aquí con pastores que dicen, mira, nosotros tenemos que meternos en la política porque tenemos enemigos que están en contra del cristianismo y si no nos metemos en la política, ellos van a terminar matándonos. Prácticamente, no lo dicen así exactamente, pero están tan preocupados por esos movimientos de personas en contra de Dios. Y sí existen esos movimientos. Pero ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano? ¿Vivir con temor? No. Más bien, amar a nuestros enemigos. Y así la gente termina pecando por lo que enseñan esos falsos profetas. O enseñan el libertinaje, porque hay muchos pastores en el mundo que ya están con temor de decir la verdad. Les preguntan ciertas cosas acerca de ciertos pecados y dicen, ay, eso sí hay que conversar. En algún momento vamos a conversar de eso. No contestan la pregunta, porque temen. Y al otro lado, el legalismo. Sí, contestan de la A hasta la Z y con rabia. No han aprendido a amar a sus enemigos. El libertinaje. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Ya vivimos en tiempos nuevos. Lo que la Biblia enseña acerca de ciertos pecados, ese tiempo ya pasó. Hay que comprender. O simplemente ignoran los pasajes que hablan del pecado. Y el legalismo, se olvidan de que Cristo vino por los pecadores. Forman su club religioso y viven en temor de lo que los pecadores están haciendo en el mundo. Al final lo que pasa, y habla de la iglesia, es nuestra actitud. Ay, esos cristianos se meten en su propio mundo y no salen porque están con temor. El amor de muchos se enfriará. Esa palabra amor aquí es la palabra ágape en griego. El único amor, bueno, mejor dicho así,
Los del mundo no pueden amar con ese amor, porque ese es el amor que solo viene de Dios. Y ahora, ¿cómo debemos de responder a todo eso? Ya lo hemos visto. Estar atentos. Estudiar la palabra del Señor. Escudriñar lo que escuchas según lo que dice Dios. En otras palabras, cuidarte para que no te engañen. A veces es algo tan simple, ¿no? A veces he mencionado eso. Tú trabajas, por decirlo, en una oficina y tú escuchas, van a despedir a gente. Y tú paras todo el día preocupado. ¡Oh! Van a despedir a las personas. ¿Por qué te preocupes? ¿No está tu vida en las manos del Señor? ¿No es Dios capaz de cuidarte? Cuán importante, ¿no? Me encanta cuando dice aquí, el que resista hasta el fin será salvo. El contexto nos hace entender que no se trata de si puedes perder tu salvación o no. Aquí Cristo está diciendo, hazlo, si puedes. Aunque todo el mundo esté en contra de ti, aunque se burle de ti, cuando tú resistas, vas a ser salvo mientras los demás se pierden. Mientras el mundo vive en las tinieblas, podemos ser la luz y brillar más fuerte, porque mientras más tinieblas, brilla más la luz. El futuro para nosotros como cristianos es un futuro de luz, no de tinieblas. Mientras el mundo habla de crisis, de problemas, de cambios climáticos, sabemos que el mundo se va a acabar porque Cristo lo determina y en su momento. No es porque los mares se van a subir y la temperatura también. Es por Cristo. Ahora volvemos al texto de Isaías 60. Eso ha sido el versículo 2. Isaías capítulo, no se preocupen, voy a pasar más rápido, ¿ya? Porque eso es lo que nos espera tanto como cristianos, igual que como judíos. Qué bacán lo que vamos a leer aquí. Versículo 2, vamos a leerlo de nuevo, dice, la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti, Judá, sobre ti, Israel, sobre ti, cristiano, brilla el Señor, como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Wow, qué bacán, ¿no? Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora, dice Dios a Israel. Levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos estos se han reunido, han acudido a ti. Todos tus hijos vienen de muy lejos, tus hijas son llevadas en brazos. Otra versión dice que todos vuelven a casa. Cuando veas esto, te pondrás radiante. Tu corazón se enchantará, ensanchará y quedará maravillado al ver que a ti llega la abundancia del mar y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. Bueno, lo que vemos en este pasaje ya ha empezado a pasar. Yo recuerdo que hace no muchos años los judíos tenían un chiste y decían, vivimos en el medio del Medio Oriente y todos los países alrededor tienen combustible, tienen petróleo. Y nosotros, ¿qué tenemos? Desierto. Pero miren lo que ha pasado. En los últimos años han descubierto que Israel tiene más petróleo, más gas natural que los países árabes. Solamente falta
explotarlo. Nada más. De la abundancia del mar. Ahí está el petróleo. Y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. ¿Y por qué? Porque las naciones van a llegar a Jerusalén y presentar las ofrendas al Señor y a los judíos por ser su pueblo. Una multitud de camellos te cubrirá. ¿Saben que en el Medio Oriente, en Egipto, usan camellos todavía? Yo sé, porque cuando mi esposa se fue a Egipto, cuando era soltera, el guía de turistas se enamoró de Betty y le ofreció al pastor que le llevó a Betty no sé cuántos camellos en cambio por Betty. En serio, usan camellos todavía ahí. Por eso no quiero que vaya Betty a Egipto de nuevo. Dice, una multitud de camellos te cubrirá, vendrán a ti dromedarios de Marián y de Efa, y todos los que hay en Sabá, cargados de oro y incienso, y se proclamarán alabanzas al Señor. Interesante, ¿no? Porque mencioné al inicio que la semana pasada celebramos la primera venida del Señor. Aquí vemos algo muy parecido, pero se trata de la segunda venida. De esos países donde venían los reyes magos, como se dice, llegaban y presentaban los regalos al Señor, a Cristo, en su primera venida. En su segunda venida también van a llegar. Igual que la primera vez que van a presentar, ¿qué cosa? Oro, incienso y mirra no. ¿Se han dado cuenta que cuando nace Cristo, en Belén presentan oro, incienso y mirra? Y hablamos de eso en Nochebuena. El oro porque Cristo era rey. El incienso porque era sacerdote. La mirra, ¿por qué? Porque tenía que morir por nosotros. En su segunda venida, aquí no menciona la mirra porque Cristo ya murió. Qué bacán es eso, ¿no? Claro que sí. Y proclamarán alabanzas al Señor. Lugares donde viven ahora los árabes, quienes son en la mayoría musulmanes, que en este momento odian a los judíos y a los cristianos, los musulmanes, no todos, pero una gran parte de ellos llegarán a amar a Cristo y amar a los judíos. Me encanta eso porque, hermanos, Dios es capaz de cambiar cualquier persona o hasta cualquier nación. Entonces vivimos con esperanza y debemos de vivir con mucho amor, sabiendo que Cristo cambia vidas. No vas a querer llegar al cielo odiando a tu vecino porque él es malo y después enterarte que un día entregó su vida a Cristo, ya está en el cielo, esperándote. ¿Cómo sería, no? Claro que no va a pasar eso. Porque tú sí vas a hacer caso al Señor y vas a perdonarlo y vas a amarlo. Dice aquí, todos los rebaños de Serar se juntarán en tu honor y te serán servidos carneros de Nebaiot y serán ofrecidos sobre mi altar como ofrendas agradables, y yo embelleceré mi casa con mi gloria. Otra vez, son los países que hoy en día son los países que en ese tiempo son de Jordania, de Arabia Saudita, esos lugares. ¿Quiénes son estos que pasan como nubes? ¿Quiénes vuelan como palomas a sus ventanas? Son los habitantes de las costas que esperan en mí. Al frente vienen las naves de Tarsis, trayendo a tus hijos de muy lejos, y ellos traen su plata y su oro para honrar el nombre del Señor tu Dios, el Santo de Israel que te ha enriquecido. Gente extranjera edificará tus murallas, y sus reyes estarán a tu servicio, porque aunque te castigué cuando me hiciste enojar, una vez calmado mi enojo, tendré compasión de ti. Las puertas de tu ciudad siempre estarán abiertas,
no se cerrarán ni de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y ante ti serán paseados sus reyes. Imagínense, el lugar más rico del mundo, oro, plata, etcétera, las riquezas del mundo, y no tendrán que cerrar la puerta, porque nadie va a robarlos. Qué chévere. Dice la nación, el reino que no te sirvan serán destruidos y asolados por completo. A ti serán traídos todos sus majestuosos cipreses, pinos y bojes de Líbano para decorar el lugar de mi santuario, y yo daré esplendor al lugar donde poso mis pies. Hoy en día la madera es escasez, está en escasez. No hay madera, cuesta la madera. En ese tiempo va a haber bastante. Los hijos de tus opresores vendrán y se humillarán ante ti, y a tu paso se inclinarán todos los que te insultaban, y te llamarán ciudad del Señor. Y también la Sión, no es como una ciudad grande. Sión quiere decir cada vez que tú lees la palabra Sión, el título Sión en la Biblia, por si acaso, es la ciudad de Dios, la ciudad donde Dios gobierna, para recordarlo, ¿ya? La Sión del Santo de Israel. Aunque estuviste abandonada y fuiste aborrecida, y ya nadie pasaba por ti, haré de ti un motivo de orgullo perdurable, de alegría sin fin. Wow. ¿Y por qué? Porque van a alabar al Señor. Hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, tú compras algo y esa cosa te da alegría un tiempo. Y después te das cuenta que no valió lo que tú esperabas. Hoy en día, el mundo piensa que mientras consigues más cosas, más alegre te vuelves. Y lamentablemente, hay mucha gente que sigue su vida, toda su vida viviendo así. Pero aprendamos de los ricos. ¿Cuál fue ese actor que dijo que él dijo yo quisiera que todos lleguen a ser tan famosos y tan ricos como yo para que se den cuenta que no es la respuesta? Un actor muy famoso dijo eso. No recuerdo quién ha sido. Y es así, pues. Pero sirviendo a Cristo, el pueblo de Dios vivirá con alegría sin fin. Tu alimento será lo mejor de las naciones. O sea, el alimento será peruano. Librarás la riqueza de los reyes y sabrás que yo soy el Señor, tu Salvador y Redentor, el fuerte de Jacob. Y a ti traeré oro en vez de bronce, plata en vez de hierro, bronce en vez de madera y hierro en vez de piedras. Ay, Brian, yo no tengo nada que ofrecer al Señor, solamente piedras. Imagínate, si una persona diría algo así en el milenio. Tú llevas tus piedras a Jerusalén y ¿qué pasa? Dios te cambia las piedras por hierro. Y paz será quien te gobierne, y la justicia será quien te dirija. Bueno, pero nosotros ya podemos saborearlo el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué? Porque la paz es la que gobierna en la vida del cristiano. Como muchas veces explicamos, si tú eres cristiano, tienes al Espíritu Santo que mora en ti y vas a tomar una decisión y de repente se te va la paz. Te sientes mal y preguntas a ti mismo, te preguntas, ¿pero lo que quiero hacer es pecado? No es pecado, no hay problema. Pero tú sientes que se te va la paz. Eso es porque el Señor no quiere. Tienes que esperar, confiar en el Señor. Y dice aquí, la paz será quien te gobierne y la justicia será quien te dirija. Hay muchas cosas que ni siquiera tenemos que preguntarnos. ¿Debo hacer tal cosa o no? Bueno, si lo hago tendría que mentir un poco. Ya sabes, no. Bueno, tengo esa opción, pero si yo hago tal cosa, voy a tener que descuidar mi relación con Cristo. Ya sabes, no. Esa chica me encanta, tan guapa, tan linda, tan cariñosa, tan dulce, pero no ama al Señor. Ya sabes, no.
La justicia será quien te dirija. Nunca más volverá a escucharse que en tu tierra hay violencia, ni que en tu territorio hay destrucción ni quebrantamiento. A tus murallas las llamarás salvación, y a tus puertas las llamarás alabanza. El sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni tu luna volverá a oscurecerse, porque el Señor será para ti una luz perdurable, y tus días de tristeza llegarán a su fin. Todos en tu pueblo serán personas justas, y para siempre heredarán la tierra, para gloria mía. Serán nuevos de mi propio campo, la obra de mis manos. Y me encanta, con esto terminamos, ¿ya? El más pequeño contará por 1000, y el menor por un pueblo fuerte. Yo soy el Señor, y a su tiempo haré que esto se cumpla sin tardanza. Esa es una imagen de cómo será el mundo con Cristo gobernando en el milenio. Eso es lo que nos espera si confiamos en Cristo. ¿Quién dijo? Ayumi, qué bien. Claro, esa es una versión joven de Aleluya. Yo no sé, hermanos, a veces viviendo en este mundo, si no tenemos cuidado, el gran engaño de los falsos profetas son los que hacen el marketing de hoy día, opino yo. Compres esa cosa y vas a estar alegre. Compres esta cosa o consumes esta cosa y ahí vas a ser feliz. Y esas son las cosas que manejan nuestras vidas, que nos hacen tan preocupados. Pero miren lo que nos espera, y no va a ser por nuestros esfuerzos, ni por nuestras obras, sino por la obra del Señor. Y cuán lindo y cuán importante es recordar. Cada vez que vemos un mensaje o escuchamos algo, preguntarnos, ¿eso es lo que dice Dios? ¿Es lo que enseña su palabra? ¿O son los valores del mundo? ¿Son las cosas que realmente van a ser importantes para mi vida o no? ¿Estoy en contra de cosas materiales? Por supuesto que no. Pero la pregunta es si las cosas que te manejan a ti o si tú manejas las cosas. Hay muchos dichos bien bonitos, supuestamente, que al final no sirven. Cuán importante, hermanos, es tener una buena doctrina bíblica que puede dirigir nuestras vidas. Amén.